Hermanos y amigos, reciban un caluroso saludo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si fueras completamente libre? ¿Cómo serían tus sueños? ¿Qué harías? ¿Te has preguntado a dónde irías? ¿Te imaginas tu propia vida sin la influencia de nada? Sin la influencia de nada que te oprima, de nada que te cause temor, de nada que te cause cargo de conciencia. Muchas cosas en la vida nos tienen atados. Es más, somos esclavos de muchas cosas. Especialmente somos esclavos del pecado. Y podríamos vivir en libertad, eso es verdad. Y muchos políticos y politiqueros hablan mucho de libertad, de igualdad, de sistemas de gobierno prometiendo libertad, es decir, hablan de una libertad política, de una libertad educativa, moral y económica. Pero de la libertad que yo les hablo hoy no es ese tipo de libertad que de cierta manera es engañosa, es una libertad soñadora y que es de difícil consecución. Les quiero hablar hoy de la libertad que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Libertad que no solamente es diferente, sino libertad que es duradera. Y ¿saben algo? Viviendo en libertad, si nosotros realmente llegamos a vivir en libertad, podríamos ver a Jesús de una manera diferente, veríamos a Jesús de una manera nueva. Pero, ¿qué cosas serían diferentes en tu vida? Pregúntate, si fueras completamente libre. No sé si en algún momento has hecho este ejercicio, pero bien interesante sería que lo hicieras, porque creo que muchas cosas se nos vienen a la cabeza y qué bueno que escribieras todo esto. Pero yo quiero invitarlos en esta oportunidad para que vamos a la palabra de Dios y veamos qué nos enseña el Señor con este tema que hemos planteado, ser libres. Y los invito entonces para que vamos al Evangelio de Juan y nos ubiquemos en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Repito el versículo 32 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Padre, te alabamos, Señor. La honra, la gloria, el honor, la alabanza sea para ti, soberano Creador, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta bendición de hoy, esta maravillosa oportunidad, Señor, de recibir tu palabra, de recibir tu enseñanza a través de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, a todos plena disposición de corazón, mente y voluntad, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando y que podamos, Señor, hacer viva tu enseñanza en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Creo que un buen título para la enseñanza de hoy sería Una verdad que libera. Eso es lo que el Señor nos entrega en esta oportunidad. Pero veamos entonces, antes de entrar en materia, en estos versículos, ¿de qué venía hablando Jesús?
Y el Señor Jesús entonces viene de decirle a la gente en este capítulo 8, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y unos versículos más adelante, personas de este grupo de gente le preguntaban, ¿y dónde está tu padre? Y él les responde, si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi padre. Y por allá más adelante en el versículo 23 de este capítulo 8, Jesús les dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Obviamente que el Señor no estaba en ningún momento hablando de estratos, ¿sí? Con esto el Señor Jesús quería decir que era distinto a ellos y les quería indicar que Él venía de un sitio especial, que Él venía del cielo. Y también les decía, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Le pregunta nuevamente, ¿tú quién eres? No sabían quién era Jesús. No sabían que Jesús les estaba hablando precisamente del Padre, del soberano Padre. Pero, y que ha de extrañarnos, y muchos de nosotros hoy en día también nos estamos preguntando, ¿quién es Jesús? Muchos de nosotros quizás todavía le preguntamos a la persona de Jesús, ¿tú quién eres? Y Jesús luego les declara, si no creen que yo soy, morirán. Y después les dice algo similar, entonces conocerán quién yo soy. Ya por allá en el versículo 28. Y al escuchar estas palabras con plena seguridad, hermanos y amigos, que la gente se enoja, ¿sí? Porque para los judíos de esta época, Jesús estaba empleando una frase sagrada con referencia a Dios Padre, esa referencia que encontramos por ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 14, y por ahí también luego en el capítulo 20, versículo 2. Con seguridad que la gente, cuando escuchó eso, se alborotó. Y porque para los judíos de aquella época era totalmente intolerable que este aparente carpintero que les estaba hablando, que estaba delante de ellos, fuera el yo soy de la eternidad. Con lo que les dijo Jesús en este versículo 28, les quiso decir que un día les demostraría, sin controversia alguna, que todas las afirmaciones, que todo lo que les había dicho era verdad. Y lo haría por medio de sus juicios, y lo haría por medio de la muerte en la cruz. Y en esa cruz verían entonces todo el amor que Él tenía por el mundo y toda esa entrega voluntaria. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Encontramos ahí en el versículo 30. Y cuando Jesús terminó de hablar, muchos creyeron en Él. Ahí encontramos en la palabra. Tal vez manifestaron de forma pública esa decisión de fe, esa declaración de creer en Él. Y es precisamente a esos judíos creyentes, a esos judíos que creyeron en Jesús, es a quienes se dirige Jesús en el discurso, ¿sí? En la enseñanza que hoy nos reúne, en la enseñanza que hoy nos entrega el Señor. El tema de la libertad ha cautivado a la humanidad por siglos y por generaciones. A través de la historia, desde el Imperio griego hasta el romano, a través de la Edad Media y sobre todo en los últimos 5 siglos, el hombre sueña, el hombre habla, el hombre lucha y hasta muere por la libertad. Sin embargo, nunca cree el hombre nunca cree haberla encontrado a plenitud. Esa libertad añorada y deseada, nunca nosotros creemos encontrarla a plenitud. Y entonces nos encontramos
con los versículos 31 y 32 que nos regala el Señor hoy de este capítulo 8. Y dice la palabra que el Señor le habla a aquellos judíos que han creído en Él. Y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Lo que Jesús entonces estaba dando aquí era la fórmula para la libertad. Les estaba entregando la manera de liberarse, les estaba dando la manera de ser libres. Y esta fórmula, según encontramos aquí en estos versículos, consiste en dos componentes. Y el primer componente que encontramos es creer en Él, creer en Jesús, porque instantes antes Jesús había declarado ser el Dios mismo, había declarado ser Dios, y algunos habían creído en su palabra. Ahora les habla a quienes habían puesto su fe en Él, alcanzando así por consiguiente la salvación, porque tenemos que estar completamente seguros de que sin fe entonces no hay promesa. Entonces, el primer componente de esta fórmula de la libertad es creer en Jesús. Y el segundo componente entonces lo encontramos ahí en la parte B del versículo 31 y es permanecer en su palabra. Entonces, las palabras de Jesús que encontramos aquí son una advertencia. Ojo que les dice: si permanecen. Y Jesús lo que hace aquí es aclarar el concepto de lo que es un discípulo de Jesús, ¿cierto? Y discípulo es aquel, entonces, primero que ha creído en Cristo, que ha vuelto a nacer, es decir, que ha renacido, que ha sido hecho hijo de Dios y además permanece en su palabra. Es lo que encontramos aquí, que es un verdadero discípulo de Dios. Y la permanencia en la palabra de Dios es lo que realmente distingue o hace la diferencia entre un mero creyente y un verdadero discípulo. Es la permanencia en la palabra la que da esa diferencia. Entonces, aquí una pregunta para cada uno de nosotros, o una pregunta para ti. ¿Eres un mero creyente o eres un discípulo de Jesús? Recuerda que la diferencia es que el discípulo de Jesús es aquel que permanece en su palabra. Ese es el verdadero discípulo de Jesús. Aquí nos debemos detener, diría yo, hermanos y amigos, en aclarar qué es permanecer en la palabra. Y me parece que es de suma importancia esta aclaración. ¿Qué es permanecer en la palabra? Permanecer es leer, permanecer es meditar, permanecer es estudiar las Escrituras. Permanecer es respetar, permanecer es someterse a la palabra de Dios. Permanecer entonces es obedecer la palabra de Dios. Y es permanecer no con una, digamos, actitud momentánea, sino que es un modo de vida, es un estilo de vida. Y esta permanencia no en base a lo que nosotros creemos que debemos hacer, sino en base a lo que Dios nos revela, en base a lo que Dios nos pide, en base a la voluntad de Dios a través de sus Escrituras. Y estos versículos 31 y 32 que nos regala el Señor en esta oportunidad son muy especiales, son totalmente especiales, mis hermanos, para los que dejan a un lado la Biblia, para los que critican la Biblia y alegan que eso es un mero legalismo y que atrofia la libertad. Son totalmente apropiados. Ahora, el respeto y la honra por la palabra de Dios nos llevará entonces, por consiguiente, a su estudio, al análisis cuidadoso y a la reverente búsqueda en las Sagradas Escrituras. La permanencia entonces, hermanos, si fuéramos a resumir en 2 o 3 palabras, la permanencia es entonces señal de la verdadera fe.
conocerán la verdad, dice el Señor. Ahora, la verdad son las cosas tal cual son. Esa es la verdad. Y el ser humano no es libre hasta que conoce y vive las cosas tal cual son. Y es innegable, y todos, pues, obviamente que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que vivimos en un mundo que nos desafía permanentemente a que seamos libres, nos desafía a que decidamos por nosotros mismos las cosas, nos desafía y nos anima a que no dependamos de nadie. Yo creo que todos ustedes están de acuerdo conmigo, pero debemos recordar, no se nos puede olvidar, que precisamente allá en el jardín del Edén, Satanás desafió y convenció a Eva de que Dios no se ocupara del bienestar de ella y que hacer lo que ella quería era la manera de obtener lo que le convenía. Prácticamente Satanás lo que le habló a Eva era de ser libre, de libertad. Y ese argumento astuto de la serpiente dio resultado, por supuesto. Satanás convenció a Adán y a Eva de que eran bastante inteligentes para determinar ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo. ¿Y saben algo, hermanos y amigos? Satanás todavía, hoy en día, quiere impedir que reconozcamos a Dios como el único juez de lo que es bueno. A Satanás supuestamente le encanta ayudarnos, pero él sí nos ayuda, pero a salir con excusas por conductas que Dios nos dice que son malas, por conductas que a Dios le desagradan. Y Satanás nos provoca, Satanás nos anima a creer que es inteligente descartar los mandatos de Dios y a discernir por nosotros mismos lo que queremos hacer. Y definitivamente, hermanos, el ser humano, todos nosotros, el ser humano quedó esclavizado cuando Satanás lo engañó y le hizo creer que una mentira era la verdad. Eso es como si empezáramos a girar sobre nuestro propio cuerpo, mis hermanos, y dar vueltas y vueltas y parar de un momento a otro, y ahí donde paremos al frente dijéramos, este es el norte. Gravísimo error, ¿sí? Es un gravísimo error. Y cuando nos ubicamos en los sistemas de navegación y de orientación a través de la historia, a través de los tiempos, nos damos cuenta que han avanzado muchísimo. Un tiempo atrás, las personas se orientaban por una estrella, por la estrella polar. Y se ha ido avanzando, y creo que todos hoy en día poseemos en nuestras manos sistemas de orientación y sistemas de ubicación de fácil utilización. Hoy en día entonces difícilmente nos perdemos para llegar a un sitio determinado, a una dirección dada. Pero si ignoramos, hermanos y amigos, el hecho de que solo Dios nos da la verdadera dirección, es seguro que nos vamos a extraviar. Cuando uno oculta la verdad, hermanos, nunca puede ser verdaderamente libre. Y por otro lado, ya sabemos que la verdad produce libertad, que es lo que nos está enseñando el Señor hoy. Este versículo ha sido citado por políticos, por poetas, por estadistas, a través de los tiempos y en todas las edades. Y de manera demagógica podríamos decir que hablan de libertad, hablan de sistemas de gobierno, hablan de igualdad, etc. Pero la verdadera liberación solo puede hallarse en el conocimiento de la verdad que ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Y debemos de tener en cuenta que rechazar la palabra de Dios es un grave pecado. Así como encontramos por allá en Apocalipsis capítulo 22,
Y el Señor nos habla ahí de la palabra y dice que si alguno le añade algo, Dios le va a añadir a él las plagas descritas en este libro. Y que si alguno le quita palabra al libro de la profecía, Él le va a quitar su parte del libro de la vida y de la ciudad santa. Tremendo. Entonces rechazar la palabra de Dios es un gravísimo pecado. Y con la palabra de Dios, hermanos y amigos, no tenemos opción de rechazar o aceptar. No tenemos opción de estudiar o dejar de estudiar, obedecer o dejar de hacerlo por nuestros gustos o según nuestros gustos. Por otro lado, hay un premio maravilloso, hay un premio incomparable, la verdadera libertad para quien obedece los mandamientos divinos. Entonces, el conocimiento de la verdad trae libertad. Y la verdad solo se halla en la palabra de Dios. El conocimiento de la verdad trae libertad. Y la verdad solo se halla en la bendita palabra de Dios. Muchos de ustedes a lo mejor se estarán haciendo la pregunta que muchos de los judíos de aquella época se hicieron. Y cuando el Señor les dice que serán libres, y ellos dicen, ¿pero libres de qué? ¿De qué vamos a ser libres? Muchos de nosotros a lo mejor nos sentimos en una aparente libertad. ¿Y de qué vamos a ser libres? Pues yo te puedo recordar varias cosas y tú puedes completar la lista. Somos libres del ego, libres del orgullo, libres de ese yo esclavizante, libres del juicio venidero, libres del temor. También seremos libres del pecado que nos ata, ese pecado que nos destruye, ese pecado que nos pesa. Libres de opiniones ajenas que nos atormentan y que nos acomplejan a muchos de nosotros. Libres para vivir en la libertad de Cristo Jesús. Uy, hermano, esto es maravilloso y podríamos continuar. Pero yo te animo a que continúes la lista ahí en tu casita, ahí en tu devocional con el Señor y que medites, ¿libre de qué? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Esta declaración de Jesucristo, hermanitos, no debe citarse fuera del contexto en que fue dicha. Conoceremos la verdad, es cierto, pero esto es el resultado, como ya nos lo entregó el Señor, de dos pasos previos. Número 1, creer en Él, creer en Jesús, ¿sí? El Señor les habló a los judíos que habían creído en Él. Y 2, permanecer en su palabra. Solo entonces, y así conoceremos la verdad. ¿Saben algo, hermanos y amigos? Dios nos ama tanto, Dios te ama tanto, que no deja que lo bueno y lo malo sea cuestión de opiniones particulares y aisladas. Dios te ama tanto que hace que sus mandatos sean claros y que sean fáciles de comprender. Dios no nos enseña lo que es bueno y lo que es malo para arruinarnos la vida, para hacernos la vida aburridora. No. Dios quiere mostrarnos cómo lograr que la vida sea lo bueno que puede ser. Yo te animo a que pienses, ¿qué sucede cuando tomas decisiones sin tener en cuenta a Dios? Sin tener en cuenta la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti. ¿Crees que eso sea libertad? Y
no se te puede olvidar, yo te animo a que recuerdes siempre lo que pasó allá en el Edén. Recuerda a Satanás en el Edén. Y mira, prepara una lista de personas o una lista de cosas que tratan de persuadirte a actuar de cierta manera. Analiza cuáles te conviene escuchar, cuáles son dignas de escuchar. Y analiza también cuáles no te convienen o te desvían para que no sigas los mandatos de Dios. Porque puede que en tu vida, en tu caminar, se esté dando algo parecido a lo que pasó allá en el Edén. Créeme, ya a lo mejor no es con una serpiente y un árbol frutal. Pero hay muchas personas y cosas que pueden estar representando lo mismo o haciendo lo mismo que se dio allá en el Edén. Pero siéntate, dedícale tiempo a eso. Así que busca la verdadera libertad. Hermanito, ya conoces cómo alcanzarla. Busca la verdadera libertad. Ya el Señor te dio la fórmula, ya te enseñó cómo alcanzarla. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos la honra, el honor y la alabanza, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar la verdadera libertad, Señor. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a colocar toda nuestra fe en Cristo Jesús, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, Señor. Pero como lo enseñaste también hoy, Señor, a estudiarla, a profundizar, a permanecer en ella, Señor, porque es la manera de conocer la verdad y ella nos hará libre. Permítenos, Señor, también entender que tú nos das todo esto y nos enseñas todo esto es porque quieres lo mejor para nosotros, porque nos amas. Gracias te damos, Señor. Eres grande y maravilloso. La honra y la gloria sea para ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, pido al Señor que los bendiga ricamente. Les envío un fuerte abrazo. Bendiciones.